No, no importa. Lo importante es que siempre Ya. traten de revisar el material antes de los streaming. ¿Por qué? Porque la idea es que así... No, nosotros no te escuchamos, Laura. Activa el audio. Sí. Activa el audio, Laura. O sube el volumen del computador o ponte audífono. Porque no, Sí, ahora yo no lo te vemos ni tengo. te escuchamos. Basti, lo mismo. Con el volumen a los audífonos que tengo no funciona. Yo lo tengo a 46. Ya, vamos a No revisar. sé, pero lo tengo bien alto. Chiquillos, vamos a revisar la guía que está para esta semana para que vayamos aclarando dudas, ¿les parece? Ya. Ese está Habló conectado el con la Seba Agustina y el la Seba. Agustina. Sí, eso voy a ir viendo. Tengo que ir pasando Ahora somos 11 participantes. la Agustina y el Seba. Ahí están anotados. Basti, trata de conectarte para que te podamos ver. Ya, empecemos a revisar la guía, miren. Acá tengo la guía. ¿Ven la guía, no es cierto? ¿Están viendo la guía? No, yo no la puedo ver. No, Yo no, no. tampoco. Espérate, No, no se puede ver. espérate, No la veo. calma. No. Espérate. Agustina está conectando el audio. Espérate, vamos a abrir la guía. No la hice. ¿A dónde está la Isi? Ahí abajo. Laura, ¿ahí sí o no? Espérate, vamos a abrir la guía. La de matemática. Somos 11 participantes. Y ahora sí. Pongan atención acá. ¿Ven la guía ahora? Sí. Ya. O sea, dice que empezó a compartirla. ¿Sí? Ahí ¿Ya sí. ven la guía a un Sí, ahí. costado? Ya, súper. Esta guía tiene dos contenidos importantes. Tiene los ángulos ubicados entre rectas paralelas. ¿Cuáles eran las rectas paralelas? Las que nunca se Las tocaban. que nunca se tocan. Súper. Las rectas paralelas eran las que nunca se intersectaban, ¿verdad? Que corrían infinitas en ambos sentidos, pero que nunca, nunca, nunca se intersectaban. Entonces, cuando yo estoy hablando de rectas paralelas, voy a decir, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Voy a decir que esta recta paralela que está acá, L1, es paralela con L2. ¿Por qué digo que son paralelas? Porque nunca se intersectan. ¿Alguien tiene música detrás? Necesito que la silencie, por favor. Les voy a silenciar a todos y cuando quieran hablar activan el audio, ¿ya? Para que no se escuche bulla. Ahí. A los otros no los veo, necesito verlos. Bastián, Seba, Isidora. Ya. Entonces, yo digo que tengo dos rectas paralelas, que sería L1 y L2, porque son paralelas, porque nunca se intersectan, ¿verdad? Y las intersecta, sí, una recta que recibe el nombre de transversal, que es esta que está acá en diagonal. ¿La están viendo? Sí. Ya, activen el audio cuando quieran hablar, acuérdense, arribita. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tengo dos o más rectas que son intersectadas por una transversal, aquí se forma un sinfín de ángulos. Y esos ángulos reciben clasificaciones. Por ejemplo, ¿y por qué les puse letras? Porque es más fácil para ustedes. Lo primero son los ángulos opuestos por el vértice. En los puntos donde se intersectan o se chocan estas rectas paralelas con la transversal, se forman vértices, ¿verdad? Que son los puntitos rojos que están ahí. Entonces, ¿cuándo yo digo que son ángulos opuestos por el vértice? Cuando están a lados contrarios del vértice. Por ejemplo, pon atención acá a la imagen. Yo digo que el ángulo A y el ángulo D son opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque están a lados contrarios del vértice. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Dedito para arriba o no? Sí. ¿Sí? Ya. Y por ejemplo, también son ángulos opuestos por el vértice, el ángulo B y el ángulo C. ¿Por qué? Porque están a lados contrarios del vértice.
¿Se entiende? Sí. Ya, súper. Entonces, supongamos que el ángulo A, yo dijera que mide 120 grados, el ángulo D, que es su opuesto por el vértice, va a medir lo mismo. Entonces, así te permite, si tú vas aplicando las clasificaciones de los distintos tipos de ángulos, te permite ir sabiendo cuánto miden estos ángulos. Entonces, lo mismo que mide el ángulo A, va a medir lo mismo que el ángulo D. Y lo que mide el ángulo B, va a ser lo mismo que mide el ángulo C. Supongamos que el ángulo A mide 120 grados. Si el ángulo A mide 120 grados, entonces el ángulo B, si tú te fijas, si yo uno el ángulo A con el ángulo B, tengo un ángulo de ¿cuántos grados hasta ahí? Activen el micrófono. Si sumo el ángulo A con el ángulo B, ¿cuántos grados tengo ahí en total? ¿Cuánto? Mira, tengo un ángulo de ¿cuántos grados en total? Si sumo el ángulo A con el ángulo B. Chiquillos, si tengo el ángulo A con el ángulo B, ¿cuántos grados sumo? ¿No? 180. 180, bien Agustín. Si te fijas, si yo sumo el ángulo A con el ángulo B, tengo un ángulo extendido de 180. Entonces, supongamos que descubrí que A vale 120. ¿Cuánto me diría B? ¿Cuánto me falta para completar los 180? Si tengo 120, ¿cuánto me falta para completar 180? 60. 60. Entonces, mira, supongamos que yo digo que A vale 120, B va a valer 60. Y si yo aplico lo de opuestos por el vértice, si B vale 60, ¿cuánto va a valer C? ¿120? No. A valdría 120, porque mira, ¿cuál es el que está al lado contrario de A? Es D, ¿verdad? Ya, entonces el opuesto por el vértice, el que está al lado contrario del vértice de A, es D. Y el que está contrario al vértice de B es C. ¿Ven el lado contrario, no es cierto? Sí. Ya, entonces, si A vale 120, B vale 120. Si A vale 120, ¿cuánto le falta para sumar 180? 60, dijo la Emi, que está súper bien. Entonces, B vale 60. Si B vale 60, ¿cuál es el opuesto por el vértice de B? Contrario, mira ahí. El opuesto, C, po. ¿O no? ¿Se ve o no? Sí. Ya, entonces lo mismo que valga B, va a valer C, ¿sí? Chiquillos, necesito que vayan participando. Hay algunos que están silenciados y no los escucho, no dicen nada. Rocío, el de nosotras a las 11:30, pero si quieres te quedas. Ahora, los ángulos entonces opuestos por el vértice son los que están a lados contrarios del vértice de intersección. Hay otros ángulos que se llaman ángulos correspondientes. Es súper importante que entiendan algo. Las rectas paralelas tienen dos posiciones, o estoy sobre la paralela, por ejemplo, el ángulo B está sobre la paralela, el ángulo F está sobre la paralela, el ángulo E está sobre la paralela y el ángulo A está sobre la paralela. Y la otra posición es que estén bajo la paralela. Por ejemplo, C está bajo la paralela, D está bajo la paralela, G está bajo la paralela y H está bajo la paralela. Porque es importante. Todo este sector de acá del centro dice cinta, ¿sí? Porque todo ese sector se llama cinta y se habla de que son ángulos como interiores, ¿sí? Estaban entonces los ángulos opuestos por el vértice, lados contrarios del vértice. Están los ángulos correspondientes y eso dice que son los ángulos que se encuentran en la misma posición de las paralelas y al mismo lado de la transversal. ¿Por qué? Porque esta es mi transversal, la que intersecta, y tengo dos posiciones.
que esté a la derecha de la transversal o que esté a la izquierda de la transversal. Entonces, por ejemplo, el ángulo B y el ángulo F van a ser ángulos correspondientes. ¿Por qué? Porque están al mismo lado de la transversal, están a la derecha, el B y el F, y están en la misma posición de las paralelas. ¿Por qué? Porque está sobre la paralela. Entonces, si yo descubro cuánto vale el B, voy a poder descubrir cuánto vale el F, porque van a valer lo mismo. Me voy para el otro lado. El ángulo A y el ángulo E van a medir lo mismo. ¿Por qué? Porque están los dos sobre la paralela y están los dos a la izquierda de la paralela. O sea, a la izquierda de la transversal, perdón. La misma posición de la paralela, sobre la paralela, y al mismo lado de la transversal, a la izquierda, a la izquierda. Entonces, lo que mida esos dos ángulos va a ser exactamente lo mismo. Lado contrario, si yo me voy bajo la paralela, el ángulo D con el ángulo H también son correspondientes. ¿Por qué? Porque se encuentran a la derecha de la transversal, los dos, y están bajo la paralela. O sea, si descubro cuánto vale D, va a ser lo mismo cuánto vale H. ¿Sí? Y siempre piensen en completar 180 grados con el ángulo al lado. Lo mismo, supongamos que digo que H vale 110 grados. H más G van a sumar siempre 180 grados. Entonces, si tengo 110 en H, ¿cuánto va a medir G? Si tengo 100... ¿Cuánto? 60. 110 para llegar a 180, 70. 70, ¿o no? Sí. 70, ya. Entonces, esos ángulos entonces siempre van a ser suplementarios, van a sumar 180 grados. Lo mismo ahora al lado de acá. Habíamos dicho el ángulo A con el ángulo E son correspondientes y el ángulo C con el ángulo G van a ser correspondientes. ¿Por qué? Porque están bajo la paralela y a la izquierda de la transversal. Nos quedan dos clasificaciones más, que son los ángulos alternos internos y los alternos externos. Ángulos alternos internos se van a encontrar aquí dentro de la cinta, pero tienen que estar a distinto lado de la transversal. Por ejemplo, el ángulo C con el ángulo F son ángulos alternos internos. Y más abajo viene el desglose con ejemplos en la guía por si acaso. ¿Por qué digo que son alternos internos? Los alternos internos se encuentran a distinto lado de la transversal, es decir, uno se puede encontrar a la derecha y el otro a la izquierda. Pero tienen que cumplir una condición, tienen que estar dentro de la cinta, y este es el sector de la cinta, esta parte de adentro. Entonces el ángulo C está a la izquierda, el ángulo F está a la derecha, cumple la condición de distinto lado de la transversal, pero además cumple la condición de que están dentro de la cinta. Y los otros ángulos que son alternos internos son el ángulo D con el ángulo E. Están a distinto lado de la transversal, pero están dentro de este sector que se llama cinta. Y para finalizar están los alternos externos. ¿Cuáles son los alternos externos? Lo mismo, distinto lado de la transversal, pero fuera de la cinta. Por ejemplo, el ángulo A y el ángulo H. Están a distinto lado, uno está a la izquierda y el otro está a la derecha de la transversal. Y están fuera de la cinta, porque si esto es la cinta, lo de afuera es esto y esto. ¿Se va entendiendo un poco, no? ¿Sí o no? Ya. Y al mismo lado, al otro, o sea, y los otros que también son alternos externos, el ángulo B con el ángulo G. Se encuentran a distinto lado de la transversal, pero fuera de la cinta. Aquí abajo viene un desglose, ¿sí? Viene un desglose respecto de las características y ejemplos, que es esto mismo que hemos estado hablando. Les sugiero que siempre primero vean los videos, trabajen los videos, afiancen bien el contenido y después empiezan con el tema de la guía. Ahora, yo sugiero que para esta guía jueguen dos tipos de gatos. Este es un gato que yo propongo. La idea es que ustedes lo construyan en una hoja de bloques, lo que tengan a mano. No nos podemos poner exquisitos con los materiales. Y jueguen con los papás al gato y registren ahí. Después, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que medir uno de estos ángulos con transportador y van a tener que identificar los otros ángulos aplicando los conceptos que acabamos de ver. Es decir, ángulos opuestos por el vértice, correspondientes, alternos internos, alternos externos. ¿Sí? Y después
les propongo, este es el gato que yo les propuse, donde hay dos rectas paralelas cortadas por una transversal, y este es el gato tradicional. Entonces van a tener que identificar respecto de los ángulos, cuál será la diferencia entre este gato, cómo serán los ángulos en este gato, versus en este gato, donde hay dos paralelas, cortadas por dos transversales, pero las transversales son perpendiculares. Acuérdense que habíamos visto la diferencia en clase pasada respecto de cómo eran las rectas perpendiculares, cumplían una condición. ¿Sí? Tienen que analizar eso. Y después viene una segunda actividad que tiene que ver con teselaciones. Las teselaciones son construcciones geométricas. ¿Sí? Hay dos tipos de teselaciones, están las teselaciones regulares y las semirregulares. La idea es que todas estas actividades las hagan con material que tengan en la casa, no se pongan exquisitos. Yo ahí les puse que, por ejemplo, para las teselaciones pueden ocupar, no sé, pedazos de servilleta, distintos pedazos de papel, o incluso si quieren, y no lo quieren hacer con ese tipo de material, las pueden hacer a mano, dibujarlas, ¿verdad?, pintarlas. Lo que sí es importante es que ocupen instrumentos de geometría, para que las figuras queden bien hechitas, y después pintarlas. Y tienen que mandar las fotos. Las fotos traten de pegarlas en el mismo archivo. Yo saco la foto y de ahí la subo al archivo de Word, la pego y la mando. ¿Se entiende? Sí. Activen los micrófonos. Voy a activar los micrófonos. Gala, el de nosotros es más tarde, pero quédate ahora nomás y después te vuelves a conectar, ¿ya? Ya. Ya. ¿Quién más llegó? Llegó el Renato. Amalia, no te Vamos. veo. Hola, Renato. Llegó como hace 4.000 años después de la... Sí, ya ves. Renato, ¿me escuchas? Sí, la Ya, escucho. súper. A la Amalia no la veo. Amalia, Al es un Seba tampoco lo viejo. veo. Al Basti tampoco lo veo. A la Isidora no se ve tampoco lo nadie. veo. A la Agustina El tampoco. Basti, La idea es verlos, po. Ya, ahora es el minuto, chiquillos, de las dudas. Necesito que me pregunten todo lo que necesiten preguntar respecto de esta guía, porque la idea obviamente es que la puedan desarrollar de buena manera. Para esta guía, ojo, tienen plazo hasta el 13 de abril. Ahora, si ustedes se sienten seguros por ese motivo y la quisieran entregar un poco antes, no hay problema, pero ojo, no estoy diciendo con eso que la tengan que entregar hoy día. Estoy diciendo que si la quisieran entregar un poco antes, lo pueden hacer. Pero revisen bien la guía, revisen bien los contenidos, si tienen dudas me pueden mandar un correo también. ¿Se entiende? Ahora, este video también va a quedar grabado. Este video está quedando grabado, por lo tanto esta clase después la pueden revisar en mi canal de YouTube. ¿Sí? Entonces podrían, cuando estén haciendo la guía, volver a revisar este video y volver a trabajar los contenidos antes de empezar a completar la guía. ¿Se entiende? Ya. Ah, bacán. Sí, pues, porque así Bacán. pueden repasar. Chiquillos, dudas respecto de, sobre todo esto que yo creo que es lo que les puede generar problemas. Porque es un contenido que igual a veces es un poco difícil de digerir. ¿Tienen alguna duda, algo respecto de esto? No. ¿Seguro? No. Ya, la idea es que cuando jueguen al gato con el papá o con la mamá, tienen que ser dos integrantes para jugar, porque el gato que yo propongo es más cortito que el otro. Primero, va a ganar el que tenga, ¿verdad? El que haga la línea en vertical, ¿sí? El que completa en vertical. Y más abajo está súper detallado las instrucciones y todo. Tienen que registrar, por ejemplo, quién fue el círculo y quién fue la X. Por ejemplo, en el caso del Renato, no sé, el Renato fue el círculo y la mamá fue la X. ¿Se entiende? Así tienen que ir registrando. Y después van a medir solo con transportador la medida de un ángulo. Y los otros los tienen que identificar aplicando estos contenidos que están acá. Este juego es para que lo jueguen en familia. Y después le sacan una foto al juego en familia. Y eso es lo que se sube. Y la parte de las teselaciones es una construcción chiquitita. Les puse ahí, no más de 15 centímetros. No se pongan a completarme una hoja completa de blog del tamaño de una teselación, porque no es la idea. La idea es que hagan algo chiquitito donde se vea la diferencia entre una teselación regular y una semirregular. Eso es todo. Ya. Son dos cosas súper simples, chiquillos. No se compliquen mucho con eso. ¿Ya? La idea es que esta semana sí se pongan al día en las cosas que deban. Hay algunos que, por ejemplo, me deben el trabajo de historia. Ahí se tienen que tratar de poner al día porque no me lo han mandado.
Entonces, por eso también se dio más plazo en esta semana, para que ustedes se vayan poniendo al día en las actividades de las otras asignaturas, o en las mías, en el caso de ustedes, que yo les hago historia y que manden las actividades. ¿Ya? Ya, pues, ¿dudas de Ya. esto? Pregunten. No, ¿Seguro? No. ¿No? ¿Ninguna? No. o sea, no están seguros de que... Tienen que revisar bien esto, chiquillos, porque esto de repente es para confundirse, ¿ya? Pero es súper importante que revisen. Yo les puse unos links aquí arriba para que vean los videos. Ahí se los separé. Estos dos primeros son de los ángulos entre paralelas y esto de acá explica las diferencias en las teselaciones con ejemplos. Te muestra ejemplos de teselaciones regulares Ya, y irregulares. Dime. lo que dicen ángulos entre rectas paralelas, ¿Mm? esos dos videos, los dos links, son iguales. ¿Los El dos? de abajo no lo he visto. Sí, son iguales. No, Yo porque los las abrí y son direcciones iguales, son son el mismo video. distintas. Mira, las direcciones son distintas, imposible. Pero yo lo abrí y me salió el mismo. básicamente. Revisa, porque los links son distintos, por lo tanto los videos no pueden ser los mismos. Sí. Ah, ok. Probablemente pegaste 2 veces el mismo link. Porque si fueran los mismos, serían los mismos links. ¿Se entiende? No, porque salía diferente. No, pero tienen que Salían ser... diferentes los links. Revisa bien, puede ser la misma edición, pero son distintos los contenidos. Revisa bien los links. Ah, ya. ¿Ya? Y el de acá abajo tiene que ver con las teselaciones. Cuando yo hablo de una teselación regular, estoy ocupando un mismo polígono para hacer la construcción. Y es un polígono regular, es decir, que tiene todos sus lados de igual medida. Y en los semirregulares yo mezclo 2 o más polígonos, ¿sí? Para la construcción. En la naturaleza y en el entorno en general estamos invadidos por teselaciones, muchas veces regulares, otras semirregulares. Cuando se hacen cuadros de repente donde se ocupan figuras geométricas algunas veces, o en algunos vitrales a veces podemos encontrar también teselaciones. Esa parte les va a gustar porque es como de construcciones, de hacer cosas con colores. La idea es que apliquen harto color y todo. Si se complican, insisto, en hacer cosas con material concreto, pueden dibujarlas y pueden construirlas ustedes. O si tienen, no sé, en la casa, si tuvieran papel lustre o pedazos de papeles de colores, o quieren pintarles papeles de distintos colores, con lo que quieran, con lo que tengan a mano. Pueden ocupar hojas de planta, las pueden recortar, las pueden pegar. Ahí apliquen creatividad todo el rato. Y le sacan una foto. Pero es una construcción chiquitita, insisto, no es necesario Se unió el monte, creo. el monte. ¿Dónde Sí, está? creo que se unió. Porque me parece Memi Montenegro, no sé si será la hermana, será el monte, sí. Sí, pero no lo veo y no sé si nos escucha. Y ahora tampoco sé si nos escucha. Sí, está el monte, está el monte. ¿Sí? Chiquillos, Sí, necesito sí, que está el monte. Acabo de poner eso. para los streaming necesito que activen el Ah, audio sí. y necesito Dice que se escucha. dice que se escucha por el chat. Actívate la cámara, monte. Exacto. Tienen que activar la cámara. Activársela todos. Actívensela a todos, o si no les va a salir un topo por el ojete. Marti, a las 11:30 nos volvemos a conectar, porque el de nosotros es ahora. ¿Ya? Ya. Ahí sí. Chiquillos, del sexto A, me despido. Si tienen cualquier duda, mándenme un mail. Yo ahora me voy a desconectar para los del sexto B y me vuelvo a conectar, ¿ok? No, está... Sexto A. Ahora me voy a conectar con el sexto B. ¿Ya? Ya. Ya, voy a finalizar Ya, la chao. sesión, chiquillos. Nos vemos en otro directo. Todos los nerds del sexto A se van a ver Chao. en All-Star Arre. Voy a desconectar la sesión y me vuelvo a conectar al tiro para los del... Ay, ya, Ah, ya. Ok. ya, ahí, no Vacante. hago nada, me quedo... Ok, Ah, mira, Hasta la esta reunión próxima. me sale... hasta la próxima. Próximo. Chiquillos, las sesiones de streaming duran 40 minutos. Me voy a desconectar y voy a volver a conectar, ¿ok? Ah, Porque ya, los tía. 25 se nos va a desconectar. Bacán. ¿Se entiende? Sí, Ya, Sí. y Dori. y se vuelven a Eu. conectar. Y al Minecraft. No,